Buenas chicos, mi nombre es Georgina Arroyo, encantada de estar una guía más acá con ustedes, en donde vamos a desarrollar un temita bastante interesante y vamos a comenzar así. Densidad de población. Quizás lo hayan escuchado, ¿verdad? O quizás con la misma palabra podemos más o menos entender por dónde va el tema, ¿verdad? Bueno, primeramente tenemos que entender qué es. Y la densidad de población se va a referir a la medida de cuántas personas viven en un área específico, generalmente expresada en personas por kilómetro cuadrado. En sí nos dice qué tan concentrada está la población en un lugar determinado. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué yo quiero saber eso? ¿O para qué a todos nos debe de importar? ¿O en qué es relevante? Y es acá donde vamos a analizarlo, ¿verdad? Cuando existe una alta densidad de población, nos va a indicar que hay muchas personas en un área relativamente pequeña, ¿verdad? Mientras que si existe una baja densidad de población, me estará señalando que hay menos personas en un área que es muchísimo más grande, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda primero a entender cómo está la distribución de la población, en donde hay una densidad alta de población y donde hay una densidad baja, que contribuye a que en un lugar haya más población, que contribuye a que en un lugar haya menos en sí, que vamos a ver más adelante, qué es lo que contribuye a el crecimiento o bien el decrecimiento de una población. Por acá tenemos dos puntos que son muy relevantes, ¿verdad? La natalidad y la mortalidad. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es esa cuestión? ¿Qué es natalidad y qué es mortalidad? Bueno, natalidad, bueno, como nos dice la palabra, ¿verdad? Viene del verbo nacer. Este nos va a indicar la tasa de nacimientos en una población durante un periodo determinado, ¿verdad? Generalmente expresada en un número de nacimientos por cada 100.000 personas en un año, y eso nos ayuda a que se vea reflejado la capacidad de reproducción de una población, ¿verdad? Como lo vemos por acá, en vamos a ver si se marca, por acá, ¿verdad? Esta es la fórmula para que nosotros comprendamos cuál es la tasa de natalidad, ¿verdad? Número de nacimientos en un año dividido en la población total por 1000. Y eso nos va a reflejar cuánto es la tasa. Y la tasa de mortalidad, ¿qué es la mortalidad? Es lo contrario a la natalidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta va a tratar de la tasa de fallecimientos en una población durante un periodo específico, que igual como podemos ver acá en este cuadrito, tiene una fórmula similar, ¿verdad? Si no es casi que igual, lo único que hacemos es cambiar en vez de nacimientos, como dice acá, vamos a poner fallecimientos. Y así podemos calcular más o menos cómo va el asunto, ¿verdad? Es importante comprender cuántas personas nacen, cuántas personas mueren, para comprender cómo está funcionando la población en un lugar determinado. Ok, vamos a tocar ahora factores en los que restringe o ayudan al crecimiento, ¿verdad? De una población. Bueno, conforme ha pasado el tiempo, nosotros somos testigos de cómo la tecnología se ha desarrollado cada vez más, ¿verdad? Y más ahora que entre más jóvenes ya nacen de un solo rodeados de la tecnología, ¿verdad? Eh, que el punto más positivo es que, bueno, no solo ayuda a tener los mejores celulares, la mejor tecnología en videojuegos, etcétera, sino que también ayuda a los procesos en la medicina. Y lo bueno de ello es que aumenta la esperanza de vida, ¿verdad? Porque entre más tecnología, más conocimientos, más se puede ayudar a ciertas enfermedades. Un fenómeno negativo
podría ser el fenómeno de crecimiento cero. ¿Qué es fenómeno de crecimiento cero? Bueno, esto va a suceder cuando los nacimientos y defunciones o muertes son iguales, ¿verdad? Con lo que la población, al quedar estancada, va a acarrear ciertas consecuencias económicas. ¿A qué vamos con esto? Bueno, por ejemplo, con las fórmulas que vimos anteriormente, ¿verdad? Si nosotros hacemos esa fórmula y vemos que la tasa de natalidad nos dio mayor, nos está diciendo que la población está creciendo. Cuando la tasa de mortalidad es mayor, nos dice que la población desciende. Pero esto que les acabo de mencionar, crecimiento cero, va a suceder cuando los nacimientos y las muertes son iguales, o sea, una población estancada. Y bueno, también nos va a generar consecuencias económicas. La población en el mundo se distribuye de una forma muy desigual, ¿verdad? Podemos ver unas regiones superpobladas, donde viven millones de personas, y otras con mucho menos densidad. ¿Por qué aumenta en un lado, verdad? ¿Qué es lo que influye? Bueno, esto está influenciado por varios factores, que ya sea que lo restrinjan o lo favorezcan. Algunos de estos factores podrían ser el contexto socioeconómico, el cultural y el ambiental de una población. Pero ahorita vamos a hablar, como tenemos acá en la diapositiva, factores que pueden restringir el crecimiento de una población. Vamos a hablar de estos recursos limitados, ¿verdad? Como bien se sabe, la escasez de recursos nos limita porque no nos podemos desarrollar de la mejor forma. Muchas personas no tienen los recursos más vitales para sobrevivir. ¿Cuáles son estos recursos? El agua, el alimento, la vivienda, el empleo. Y esto puede limitar el crecimiento de una población. ¿Por qué? Porque no habrá suficientes medios para satisfacer esas necesidades básicas que todo ser humano requiere, ¿verdad? Entonces, muy probablemente, al no tener recursos, primero se pueden morir de hambre, al no tener agua, pues también, vivienda ni empleo, entonces van a estar, no se pueden alimentar de la mejor manera, ni en un entorno adecuado, muy probablemente se desarrollen enfermedades, así, y aquí es donde vamos a este otro tema, acceso limitado a la atención médica. ¿Qué significa esto? Bueno, si a todo lo anterior le sumo que ni siquiera esas personas pueden tener una atención médica digna o incluso acceso, como dice la palabra, a la atención médica, pues eso obviamente me va a aumentar la tasa de mortalidad y por lo tanto me va a afectar el crecimiento de una población. Ya que no, o sea, por ejemplo, una simple gripe o por ejemplo alguna otra enfermedad que quizás en una ciudad súper desarrollada pueda tratarse fácilmente en un pueblo en donde tienen recursos súper limitados y pues no tienen acceso a la atención médica, esa misma gripe o esa misma enfermedad es mortal, porque no tienen cómo atacarla, no tienen ni los medicamentos, ni los mismos dispositivos tecnológicos, ni el espacio, ni los recursos para atenderlas, ¿verdad? Entonces, un punto muy importante que aumenta la tasa de la mortalidad, y esto también me va a llevar a lo que yo estoy comentando, epidemias y enfermedades, ¿verdad? La propagación de enfermedades contagiosas puede complicar que una población tenga un crecimiento adecuado. Y esto me va a ayudar a reducir la tasa de natalidad, ¿verdad? Y me va a aumentar la de mortalidad. Por ejemplo, como lo fue en el auge del COVID-19, tomó un gran porcentaje de vidas, ¿verdad? En cada país se redujo cierto porcentaje de habitantes. Y claramente los países más limitados pues sufrieron un poco más al no poder contrarrestarlos, ¿verdad? Y por acá tenemos otro punto
que quizás, bueno, ahora que estamos lamentablemente con algunos países en guerra, pues claramente esas personas que están sufriendo de eso, mm, pues imagínense, no tienen nada, un entorno adecuado para desarrollarse, ¿verdad? Inmediatamente va a bajar las tasas de natalidad y va a aumentar muchísimo la tasa de mortalidad, ¿verdad? Los conflictos armados y la guerra, también no solo eso, sino que pueden generar desplazamientos masivos de la sociedad afectada, ¿verdad? Porque claramente las personas que viven en ellas, lo único que quieren es sobrevivir. O sea, lo único que quieren es ver cómo salen, cómo se libran de esa guerra. Entonces se desplazan hacia otros lugares, ¿verdad? Este, ¿Por qué? Porque hay peligro de que los maten, ya sea por la guerra, incluso por la destrucción de las infraestructuras, y tras de eso, la falta de atenciones básicas necesarias para sobrevivir. Por lo tanto, esto es un factor bastante relevante que puede restringir el crecimiento de una población. ¿Ok? Finalmente, vamos a ver la otra cara de la moneda. ¿Cuáles son esos factores que pueden favorecer el crecimiento de una población? Favorecer, ¿ok? Y primero vamos a hablar del desarrollo económico. Ok, un desarrollo económico que es sólido, que es sostenible, puede aumentar las oportunidades de empleo y también mejorar lo que es el nivel de vida de cada ciudadano. Esto va a generar que las personas se sientan más satisfechas y estables, ¿verdad? Al sentirse más satisfechas y estables, se sienten mejor consigo mismo, qué sé yo, van a que se sienten capacitados para reproducirse, ¿verdad? Y entonces esto me va a generar y me va a promover el aumento de la tasa de natalidad. Y este segundo punto, educación y conciencia. Sabemos que en un lugar en donde gaste, bueno, un lugar, un país, un sitio, una región que invierta en educación de calidad, por ende, va a ser un sector, un país, lo que ustedes quieran, exitoso. ¿Por qué? Porque esto nos genera una educación de calidad, nos va a generar eh, pues todo, una planificación familiar, una salud reproductiva y el control de natalidad puede ayudar a incrementar el crecimiento de la población. Entonces, la educación es muy importante para que se favorezca este punto. Mejoras en la atención médica. Bueno, como lo vimos en la parte anterior, la atención médica puede significar todo. Si usted tiene una enfermedad y no tiene atención médica, por más sencilla o quizás no tan ruda o tan grave sea la enfermedad, pues por ende se puede convertir mortal. Entonces, las mejoras en atención médica es primordial. Y no solo eso, sino los avances en el área de medicina y la tecnología sanitaria, ¿verdad? Todo esto nos ayuda a reducir la tasa de mortalidad y va a mejorar considerablemente el aumento de la población. Por último, vamos a tener las políticas demográficas. ¿Qué son? Bueno, nos van a abordar cuestiones como lo es la planificación familiar, la inmigración y la salud reproductiva. Pueden influir en el crecimiento de la población al regular la tasa de natalidad y controlar la migración, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a hablar del impacto ambiental del crecimiento humano. Como sabemos, desde sus orígenes, la humanidad ha tenido una fuerte relación con la naturaleza, ¿verdad? Porque gracias a ella se ha podido desenvolver y sobrevivir, porque obtenemos alimentos, combustibles, medicamentos, materiales de construcción, vivienda, vestido, ¿verdad? Todo lo que necesitamos. No obstante, a pesar de la gran importancia que tiene la naturaleza para la humanidad y para todos los seres vivos,
Pero más que todo para la humanidad, a pesar de que es importante, la visión utilitaria del entorno ha ocasionado que bosques, que ecosistemas naturales se hayan transformado en intensas tierras ganaderas, agrícolas, zonas urbanas, ¿verdad? Que las aguas de los ríos, los lagos y los mares se encuentren contaminados, los recursos pesqueros sobreexplotados, enormes cantidades de desechos sólidos o líquidos se depositan directamente en el suelo e incluso en el agua y contaminen, ¿verdad? Dichos recursos, el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero debido a la quema de combustibles fósiles y otras actividades humanas. Y esto ha aportado que aumente lo que es el calentamiento global y el cambio climático. Estos impactos negativos de las actividades humanas han ido en ascenso por el aumento de la población. Entre más personas existan, más recursos necesitan. Y muchas veces, lamentablemente, se hace uso de los recursos de una forma irresponsable. Y no solo por tener lo necesario, sino porque quieren tener más de eso. Para finalizar, ¿qué podemos hacer para abordar estos impactos ambientales? Bueno, crucial implementar políticas y prácticas sostenibles que nos promuevan un desarrollo económico y social sin comprometer la integridad de los ecosistemas naturales. Y esto va a implicar dar enfoques en un desarrollo que minimice el consumo de los recursos, que reduzcan las emisiones contaminantes y fomente la conservación de la biodiversidad de los ecosistemas. Como se los he dicho en videos anteriores que tocamos el tema de la biodiversidad, nosotros, cada ser humano, podemos aportar un poquitito de arena cuidándolas, ¿verdad? Cada día. Bueno, y eso sería la guía de hoy. Muchas gracias por prestar atención y espero que les haya servido.